Diputado Mascheroni. Gracias, señor presidente. Voy a anticipar, obviamente, la votación en lo general a favor y en la mayoría de los artículos de esta iniciativa, porque como bien se ha planteado acá, estamos produciendo la modificación importante al Código Procesal Civil y Comercial de la provincia de Santa Fe, que se sancionó en octubre del año 61, ya hace, no sé, unos cuantos años. Bien, unos cuantos años. No habíamos nacido alguno de nosotros. Y como bien se planteó acá, yo no sé cómo habrá sido la discusión en aquel momento, porque no estábamos cercanos a este edificio, pero quizás haya algunos que se hayan resistido de que era una cuestión, si bien en ese código trabajó, es un mensaje del Ejecutivo, trabajó un prestigioso jurista, el doctor Rosas Lindstein de Santa Fe, profesor de la Universidad Nacional Litoral y un constitucionalista de nota en el país y en la región. Pero lo cierto es que ni bien se sancionó, ya empezaron las modificaciones. Y yo me tomé el trabajo, y se lo voy a reseñar a ustedes, porque es ilustrativo esto, de que esto no quedó en el texto de la ley de la 5531. Con esta, si la sancionamos, va a ser la notificación número 21, la modificación número 21 al código. Esto echa por tierra, sinceramente, por una mirada retrospectiva, desapasionada, que el que crea que acá hay una mordaza legislativa o que a partir de ahora esto es así, la historia no cambia más, tiene una mirada que tendría que reflejarla en esta historia cercana para darse cuenta que no es así. Incluso en las leyes que voy a citar, y perdonen que lo distraiga con esto, pero es ilustrativo, es un chisme interesante para tener en cuenta. Hay un montón de cosas que hoy, en este código que vamos a modificar, se justifican porque de mantenerlas por ley, tenemos que modificarlas por ley, son cuestiones nimias. Y eso tiene que ver con lo que puede ser una crítica dura, genérica, es decir, ceder facultades legislativas a la Corte o analizar temas de superintendencia que sí no son delegaciones expresas de facultades. Algunas otras que lo son, yo voy a decir en cuál estoy en contra y no la voy a acompañar, obviamente. Y algunas las hemos propuesto en la comisión y felizmente de esas advertencias la comisión la tomaron y dieron cuenta de ellas, como bien señalaba el diputado Galassi, del exigirle que modificaciones por cuestiones de materia, etcétera, remitan al informe de legislatura y nosotros tenemos 180 días para expedirnos. Ahí no hay delegación y ahí se cambió drásticamente lo que era el mensaje del Ejecutivo y el trabajo de la comisión. Pero cito, en el año 65 se empezaron a incorporar nuevas normas de las maneras de hacer las presentaciones por escrito. En el 67 se modificaron por ley los montos para la competencia. Esto es engorroso. ¿Ustedes se imaginan remitir a la legislatura para modificar los montos de la competencia? En el 74 la competencia de los juzgados de paz letrados. En el 75 por ley determinación cuáles son los días y horas inhábiles. En el 76 se suspenden los desalojos por adhesión a la ley nacional y se toma esto como trámite específico, que bien se dijo acá, no puede ser un principio genérico de un código, sino que tiene que estar vinculado a normas específicas que regulan este tema puntualmente. En el año 77 se modifica la actuación del Ministerio Público. En el 82, sobre apelaciones y traslados. En el 83, y este es un tema al que voy a volver, se trata el comportamiento de las partes en juicio y la morosidad judicial y el pronto despacho. Y en este año, en el 83, se habla de la multa a los jueces. Por eso cuando yo lo insisto esto nuevamente y lo reformulo, después lo voy a fundar, parecería ser que uno tiene una visión draconiana. No, esto está del año 83 planteado, desnaturalizado por los hechos. Es importante abordarlo este tema y darle un justo enfoque en la coyuntura actual. Digo, el incidente de arraigo en el 85, se vuelve a hablar de modificación de competencia por monto en el 86, en el 88 normas de cobro honorario, en el 89 se introduce el primer debate sobre la caducidad, que hoy lo tenemos arriba de la mesa,
12 meses para los de distrito y primera instancia y 6 meses para los de circuito, que lo mantenemos en el nuevo código. En el 93, por adhesión a la Ley Nacional de Accidente de Trabajo, se modifican normas en materia del juicio ordinario. En el 95 se toma por las astas un tema importante, que son los desalojos en casos de intrusiones, porque también esta es la contraparte. Yo me hago cargo de lo que pueden ser las situaciones de vulnerabilidad frente a los desalojos, pero también lo que ha sido la industria del juicio con las intrusiones, en planes habitacionales o en viviendas particulares. Y en esto se tomaron medidas específicas. Se plantea en las normas de notificación por edictos. Es un tema que nosotros lo vamos a ver en la notificación electrónica. En el 88 se incorporan los sistemas de mediación privada. En el 2012 habla sobre los recursos de apelación. En el 2013 se suspenden ejecuciones para vivienda única. Acabamos de sancionar otra. En el 2004, la representación en juicio se tiene que acreditar el carácter de quien lo invoca. En el 2003 se incorpora como anexo, no directamente al código, me parece un criterio bueno, acreditación de días inhábiles para las festividades religiosas de la comunidad judía o musulmana, que no figuraban como factores de declaración de día inhábil en nuestro código. En el 2010 se incorpora el sistema de mediación, tal cual lo conocemos. En el 2011 el proceso de jueces comunitarios. Y en el 2016 se reduce la caducidad de 12 meses, que venía de la década del 80, a 9 meses. Que ahora el proyecto inicial la quería bajar a 6 y la mantenemos 9 para distrito y 6 para circuito. Bien, con con este repaso de la cronología histórica, esto es una demostración palmaria que el código en modo alguno es una letra que queda y no se puede modificar. La posibilidad de modificaciones posteriores necesariamente aseguran de una forma categórica que no hay argumento para no tratar una modificación que es sustancialmente, desde el punto de vista cualitativo y cuantitativo, superador del actual sistema. Porque las cuestiones que puedan ser objeto de mirada diferente, la vamos a trabajar más adelante, más temprano que tarde o alguna vez cuando haya el consenso necesario para producirla. Vamos a ir a los temas que más se plantearon acá. No es que lo quiera plantear como refutar, pero es un dato de la realidad. Hay facultades que considero que son un exceso de delegación a la Corte y he tratado de sugerir modificaciones y otra de mantenerla. No así aquella de superintendencia. Creo que es lícito dejar que la Corte determine los temas de competencia por disponibilidad de los juzgados. No así para armar los organigramas. No así tampoco para modificar cuestiones que son centrales. ¿Qué funcionario en el futuro, fuera de lo que la ley o el código diga, están habilitados para certificar información? Yo sé que los secretarios están cargados de trabajo. Bueno, nombremos más secretarios, pero no generemos la incertidumbre de que cualquiera puede dar determinado tipo de certificación. De la misma manera no comparto en absoluto, y lo voy a plantear en el artículo específico, que la documental de un juicio quede en poder de las partes. ¿Cómo puede ser que el Estado no tenga un lugar seguro para guardarlo? Y que dejemos que los estudios jurídicos esté flotando la documentación en la que se ventilan juicios contra los ciudadanos, reclamando obligaciones de dar, de hacer o de lo que fuera. Yo no lo comparto a eso. Y si es verdad que se pueden deteriorar documentos, que eso es un archivo muerto, o la ocupación, pero esto es un dato de la realidad. ¿Cuántas cosas se guardan en el Estado? Como para decirle que las partes en un juicio tengan los abogados en sus estudios la documental. A mí me parece realmente una mala salida. En consecuencia, en esos artículos nosotros no los vamos a acompañar. Queremos plantear, sí, una de las cuestiones centrales que por ahí fue en las críticas y hay que tomarla con algún grado, por lo menos, de atención. La comparecencia estar a derecho. Hoy el sistema hace que la gente que es demandada, primero se le diga, señor, a usted se lo demandó, preséntese estar a derecho. Si no viene, se le declara la rebeldía y después el juicio sigue en rebeldía. No comparto el criterio adoptado por la comisión, por la mayoría, y en ese sentido tengo una mirada diferente.
y voy a hacer una propuesta alternativa. Suprimir la citación de estar a derecho e ipso facto con la notificación va al traslado de la demanda es generar una situación de vulnerabilidad y de defensión en lo inmediato, sobre todo por el acortamiento de los plazos y por la implementación de un procedimiento de oralidad. Ustedes dirán, bueno, pero si mantenemos la citación está a derecho, el proceso se sigue. Se lo dijimos a muchos de la comisión. Yo estoy de acuerdo de acortar el procedimiento en los puntos muertos, no en los puntos vivos o en la participación de los letrados. Lo que nosotros vamos a proponer, como una mirada propia, en ese artículo es que la citación estar a derecho exista, con una diferencia. Vencido el plazo, junto con la rebeldía se le corre el traslado de la demanda. Y ahí nosotros estamos ganando más de 15 días, pero no afectamos derechos esenciales de tomar de conocimiento a priori de que hay un juicio y que cuando se le notifica la rebeldía va el traslado de la demanda. Creemos que es una salida justa y una posición intermedia. La hemos planteado, pero no hemos tenido mucho éxito. Y otro tema que queremos plantear con el acortamiento, hemos tenido todo mirada crítica sobre la mediación judicial. Y hasta ahora nunca vimos un papel que acredite su eficacia. Vamos a creer que son eficaces. Vamos a creer. Pero en el artículo 19 del Código, que el juez ya llegado a sentencia diga que las partes las manda a mediación judicial, realmente es un retroceso indefendible. Cuando el juez acá se reivindica por todo, que tiene la facultad de decir, bueno, muchachos, pónganse de acuerdo, y la mediación la hace él. ¿Cómo en momento de haber agotado todo un proceso lo manda de vuelta a mediación judicial? Entonces, entrado a las cuestiones, digo, el artículo 19 no lo vamos a acompañar como está planteado. En el artículo 22, lo quiero decir porque también esto puede generar situaciones complicadísimas. El dictamen habla de las conductas que desobedezcan una orden judicial pueden dar lugar a sanciones pecuniarias. Nosotros planteamos que esto tiene que estar vinculado exclusivamente a la inconducta dentro de un procedimiento, la falta de comportamiento. Por eso no hablamos de conductas que desobedezcan orden judicial, sino un mandato específico en relación al deber de comportarse con decoro. Artículo 22. En el artículo 33 y 34, la Comisión ha aceptado los planteos que hacemos, que es que vengan los informes. En el artículo 35, nosotros sostenemos que la documental, ya lo dijimos, quede en poder de la Secretaría del Juzgado y no que vaya al estudio jurídico, y con la obligación de presentarlo todas las veces que las partes lo soliciten. Nosotros, en el tema de la notificación electrónica, es un tema interesante y adherimos, pero estamos viendo, por ejemplo, comparando con el sistema federal, que se dan en situaciones de injusticia. Hay una notificación electrónica que se llama notificación de cortesía, y eso es lo que nosotros queremos que se plantee en el Código Procesal Civil de la provincia. Es decir, a usted le llega la notificación de que se ha dictado un decreto, pero no queda automáticamente notificado hasta que no la abre. Hoy la electrónica hace que uno se notifique en cualquier lugar del país y en cualquier momento, y no tenga condiciones de cumplir los plazos que procesalmente se le exigen. Entonces, ¿qué planteamos nosotros? Que la notificación sea y corra término a partir de la electrónica que la plantea, sino del momento que la parte se notifica del contenido de esa advertencia o citación de notificación. Es sencillo, lo dejamos planteado así. Nosotros planteamos que las actualizaciones de secretarios o terceros son las que dice el Código, no lo que la Corte dice quiénes están autorizados. Vamos a defender esto porque creemos que es una forma de mantener reglas de juego claras respecto a quiénes son los que certifican firma, certifican documentos, etcétera. Quedó claro que uno de los planteos más duros que hubo, y lo compartíamos todo y se dio marcha atrás, era que los secretarios regularan los honorarios, ¿no es cierto? Bueno, volvemos con los medios tecnológicos, que estamos de acuerdo, pero nosotros insistimos en el tema de la notificación de cortesía. En el tema de estar a derecho, ya lo dijimos,
Y vamos a entrar quizá al punto más álgido de todo esto. Para las partes, actor o demandado, los plazos son terminantes, fallan y no se cumple y la parte pierde, sea el actor o el demandado. El único que tiene el privilegio de fallar fuera de término o de resolver fuera de término o no cumplir los plazos es el juez. Creemos que esto es una cuestión, vuelvo a repetir, ya en el año 83 se hablaba de la forma de poner multa y queja frente a la retardada justicia. ¿Cuál es el problema? Lo obliga a la parte que vaya a pedir un pronto despacho. Esto, cuando uno está en una situación media difícil de que tenga éxito en el juicio, ir a exigirle pronto despacho al juez es malquistarse con él. ¿Qué planteamos nosotros? Nosotros planteamos el pronto despacho automático, que no lo obliga a la parte a tener que exhibirse. Entonces establecemos un sistema intermedio. Si el juez ve que no tiene tiempo para fallar, en acuerdo con actor y demandado con las partes, le solicita una prórroga. Si las partes se la dan, el juez la puede acompañar. Vencida la cual, el pronto despacho automático, el juez tiene otro término más para fallar. Vencido eso, pierde la jurisdicción. Ustedes dirán, pero esto es nuevo. No, esto ya está en el Código. Entonces, nosotros creemos que esta es una forma, sinceramente, de poner reglas de juego medianamente claras. Hemos acortado el procedimiento todo lo que se puede, no puede haber justificación para que la sentencia no se dicte en términos. Y si el juez, reitero, advierte que por la complejidad del caso, por la cantidad de trabajo que tienen, por un montón de razones, con las partes acuerda una prórroga, no hay ningún problema. Se concede esa prórroga en nuevo plazo, pero a partir de ahí juega todo el rigor de la ley. Diríamos, entonces, señor presidente, otro punto que también es sensible, y termino con esto, que debemos dejar planteado en el artículo 359 del Código, el proyecto no deja apelaciones en determinadas circunstancias, ni tampoco pedir la constitución de la sala en pleno, salvo que, según dice el nuevo texto, la alzada decida favorablemente siempre que la cuestión debatida resulte de trascendencia. Hoy el Código establece qué causas pueden ir a la alzada. Darle esta facultad al tribunal que considere que una causa no es de trascendencia es ofensivo. Nosotros no lo compartimos y nosotros planteamos que las únicas causales, se puede pedir el tribunal en pleno y las únicas causales son las del 27 y 28 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Ley Orgánica de Tribunales, que la dejamos tal cual está y establece cuándo puede ser la constitución del tribunal en pleno en la alzada. Bien, con estas aclaraciones, señor presidente, quiero destacar que el aporte hecho, como bien lo dijeron todos, de las comisiones, los diputados preopinantes, ha sido un trabajo importante. Podemos tener mirada distinta, pero este es un encare muy grande de modificación de una legislación procesal que incorpora en el tema de la oralidad un principio nuevo que no va a ser fácil, pero hay que romper la inercia de mantener un procedimiento escriturario que termina perjudicando a los justiciables. Porque quien crea que la prórroga sine die por expedientes que se pierden con papelerías, etcétera, le hace bien a las partes en absoluto. Yo creo que esto es un punto de inflexión y después veremos las otras cuestiones. Pero esta modificación que hace esta propuesta del Ejecutivo, trabajada en una comisión, es de por sí técnica y filosóficamente, creo yo, suficiente como para hacerla ley en la provincia y con eso producir la modificación del Código. En modo alguno esto cierra el debate futuro. En modo alguno esto busca evitar perfeccionar incluso institutos como lo que se han planteado. Me refiero en dos palabras al procedimiento monitorio, que es una novedad, no todas las provincias de la Argentina lo tienen, lo podemos tener nosotros. Algunos dicen que eso va a ser para que hagan negocio la financiera. No, esto es un procedimiento que permite, en la medida que la parte acepte ser deudor en cuanto a obligación de dar o de hacer, se evita en todo un proceso larguísimo. Se dicta la sentencia y a partir de ahí se buscan los mecanismos de acuerdo. Acorta y disminuye mucho la litigiosidad también si se aplica correctamente. Evidentemente el procedimiento monitorio va a ser una experiencia a hacerla. Pero no por eso nosotros podemos invalidarla, que como incorporación, como instituto nuevo, se haya incorporado este código, que creo que es un acierto.
Con estos elementos y pidiendo disculpas un poco por lo desordenado de la exposición, en lo general compartimos totalmente y con estas observaciones en cuanto a lo que son la Ley Orgánica de Tribunales, que son algunos artículos que modificamos, y los artículos que cité del Código Procesal Civil y Comercial de la provincia, vamos a dar nuestro voto afirmativo. Gracias. Gracias, diputado.